Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Universidad Industrial de Santander, la UIS que queremos, quiero darles una cordial bienvenida a nombre de todas las familias de la Universidad Industrial de Santander a esta la tertulia de los miércoles, hoy con la maestra Andrea Buitrago Quiñones, una gran maestra, una gran mujer, una gran intérprete del piano. La maestra Andrea Buitrago, con la tertulia que se ha denominado Mi vida en modo piano. La maestra es licenciada en música de la Universidad Industrial de Santander, magíster en pedagogía del piano, mención honorífica en el concurso Jóvenes Intérpretes del Piano del mismo Festival Internacional de Piano, en el 16º Festival Internacional de Piano, representante por Colombia en el 33º Festival Internacional de Piano, en la versión para mujeres destacadas del piano, en Latinoamérica y Europa. Ella es docente, es una mujer súper inquieta e interesada en busca de esos talentos desde la infancia, del futuro del piano de Colombia y de Santander y de Colombia. Pianista, concertista, acompañante, paginista, compositora, investigadora, ¿sí? Y con una gran escuela que se llama Lucingando, ¿sí? Entonces, maestra Andrea, estamos súper complacidos de tenerla con nosotros. Queremos darle un abrazo de bienvenida y saber y que sepa que para nosotros es un privilegio tenerla hoy como invitada especial a nuestra tertulia de los miércoles. Bienvenida, maestra. Miguel Ángel, buenas tardes. Muchas gracias por esta hermosa invitación que me has hecho para hacer esta tertulia tan interesante y compartir mis experiencias, que bien han sido pocas, muchas, pero han sido las que, bueno, la vida me ha otorgado. Bueno, maestra, primero que todo queremos que nos haga como una retrospectiva desde esos inicios, dónde nació ese amor por el piano, quiénes fueron las personas que influyeron primordialmente en que sí, me imagino que sus papás, porque usted viene de una familia de artistas también, piedecuestanos, todos, ¿sí? Y es la mayor de sus hermanos, además un gran ejemplo. Entonces queremos como ir como algo de lo que, en retrospectiva, algo de lo que ha sido su vida, ¿sí? Con relación a esta música de piano. Bueno, Miguel Ángel, mira, sí, yo inicié mis estudios musicales a los 8 años en mi ciudad natal, en Piedecuesta, en el Instituto de Bellas Artes, gracias, digamos, a unas inquietudes de mi familia por que nosotros nos llenáramos de todas esas expresiones artísticas que veíamos, digamos, en mis tíos, especialmente en mi tío Jesús Emilio Buitrago, que es más conocido como Chungo, el profe Chungo, desarrollaba, digamos, en sus puestas en escena, pues en el teatro, cantando, en sus composiciones, el grupo de la banda de las 5 cosas. Entonces, como que nos quisieron llevar por ese ambiente lleno de cultura, y además porque resulta que yo tenía algunos problemillas con las matemáticas. Y mi papá, que es profesor, él descubrió en un documental muy interesante que, digamos, cuando los niños se acercan mucho a la música, pues se desarrolla todo ese pensamiento lógico-matemático. Entonces, para resolverme esos problemitas que yo tenía con las divisiones por 2 cifras, mi papá dijo, el teclado va a ser el instrumento que más le va a servir, a él le gustaba mucho, y bueno, me han inscrito entonces en Bellas Artes y yo inicio mi formación en el instituto, que además, pues, como bien lo mencionaba antes, estaba y sigue siendo, estando, pues, digamos, liderado por mi tío Jesús Emilio Buitrago. Yo inicié realmente el gusto por el piano gracias al Festival Internacional de Piano, que yo he venido siguiendo, digamos, cuando era una estudiante en el Centro de Comercio, el Centro Femenino de Comercio, y me gustaba mucho ir a los conciertos de los grandes artistas. Recuerdo que el primer concierto al que fui fue de un polaco, Adam Bodnicki,
que interpretó unas sonatas de Beethoven y yo lo vi a él vestido en su traje de frac así todo elegante y para mí ese, como te decía, en Bellas Artes era más folclore, más música popular, entonces era como algo muy, muy extraño y llamativo para mí. Entonces me capturó la atención el hecho de ver a ese pianista en la escena y me enamoré por completo de esas expresiones artísticas desde el piano y desde que empecé a asistir hace como unos 15 años al festival, pues no he parado, siempre he estado muy anclada a toda esta corriente de expresión pianística. Entonces, realmente que el gusto por el piano ha nacido gracias al festival. Y pues ya empiezo mi formación en el 2005 en el programa Música de la UIS. Y bueno, pues a cargo de mi formación estuvo el maestro Jairo Calderón Herrera, por quien tengo pues un cariño muy, muy grande, una gratitud inmensa hacia el maestro porque él fue si bien es cierto, a mí, digamos, me habían dado algunas bases, algunos profesores antes de entrar a la UIS, pero el maestro Jairo fue el sembrador de ese talento pianístico. O sea, fue la persona que incentivó en mí todas esas ganas por mantenerme en la disciplina del piano y sobre todo me enseñó a tenerle amor al instrumento y amor a la pedagogía del piano. Entonces ahí empieza todo, en la UIS, gracias a mi maestro, gracias a que él se dedicaba horas y horas a nosotros, sus estudiantes, era pues una entrega absoluta y total y pues le agradezco infinitamente sus años de dedicación porque, como te digo, gracias a él, gracias a ese sembrador, pues hoy por hoy he cosechado muy bonitos triunfos y éxitos en mi carrera. Así inició y bueno, después estudié con la maestra Blanca Uribe en el 2012, una vez me gradué en la UIS y después me quise ir a estudiar en el Conservatorio de la Nacional en Bogotá, hice allá la maestría en Pedagogía del Piano con la maestra Mariana Posada y hace unos años estuve en Valencia, España, haciendo unos cursos de piano avanzado con el maestro el prestigioso maestro y pedagogo Luca Chiantore y su profesor asistente, el maestro Pablo Gómez Ábalos, de quienes aprendí también cosas muy interesantes sobre la biomecánica y la técnica del piano. Entonces, ese ha sido como, digamos, a grosso modo, mi formación pianística. Maestra, es inevitable nombrar siempre que tenemos un invitado de piano y que es egresado UISA, Jairo Calderón, un gran maestro, un gran intérprete también, Sí. aunque poco nos hemos dado el gusto de verlo tocar, interpretar en el piano. Y también la maestra Blanca Uribe, otra gran pianista, de las pianistas importantes de Colombia y que ha estado recurrentemente en el Festival de Piano de Bucaramanga. Ella incluso fue de las primeras concertistas que tuvimos en el festival y después cuando se reinauguró el festival también estuvo como invitada especial. Entonces ha tenido dos grandes profesores, uno el maestro Jairo Calderón y el otro la maestra Blanca Uribe, y un recorrido en el Festival Internacional de Piano que es envidiable para cualquiera, para su currículum, porque Sí, es empezó cierto. como en el concurso, después Sí. como recitalista también de los conciertos de extensión. Bueno, cuéntenos como toda ese... Claro, bueno, mira, pues para mí ha sido realmente un honor y un privilegio haber sido estudiante del maestro Jairo Calderón y de la maestra Blanca Uribe, quienes realmente fueron los pilares de mi formación. Con el maestro Jairo Calderón yo trabajé todo lo que tiene que ver el concepto del sonido, de la filosofía del sonido, y con mi maestra Blanca trabajamos todo lo que tiene que ver con la corporalidad. Fundamentar mucho el cuerpo en la cuestión técnica para tocar. Entonces, a ellos les debo todo lo que realmente está en la esencia de mi arte en el piano. Y sí, he tenido muchos privilegios en mi carrera como pianista gracias al Festival Internacional de Piano, que considero mi segunda escuela y como mi segunda casa, porque como bien lo dices, yo he pasado por todas las facetas que ofrece el festival.
Por eso tengo una gratitud enorme hacia esta institución y me enorgullece muchísimo que siga latente y que sea un tesoro y un patrimonio musical que mantengamos y sigamos perpetuando a través de los años y de las versiones. Yo tuve el privilegio, pues, en primera instancia de gozarme, disfrutarme en los conciertos de grandes pianistas invitados de todas las nacionalidades desde los 14 años, como te contaba, y pues eso como sembró en mí esa pasión por, bueno, yo quiero estar allá también, yo quiero vivir y experimentar eso. Entonces, como que después de que naciera ese gusto, empezaron las inquietudes de abordar diferentes facetas. Entonces, como bien empecé a trabajar en varias academias privadas, en Bucaramanga, cuando era una estudiante y al mismo tiempo pues era profe en los cursos de extensión, pues digamos que yo trabajaba los repertorios de mis chicos que iban participando y representando a esas escuelas privadas y a la UIS en el Festival Infantil de Piano. Entonces yo digamos que también desde esos primeros comienzos de los chicos pues en esos espacios del piano, también tuve la experiencia, aunque no directamente, me hubiese gustado ir a tocar al gran piano de concierto a los 8 años, pero bueno, la vida le pone a uno a través de otros espejos y otros seres estas experiencias que uno puede vivir, ¿no? Y puede atesorar también. Entonces yo entrenaba con mis estudiantes esos repertorios con tanta ilusión y los pude llevar a muchos y a otros los presentaba en el festival infantil, pues cuando me llamaron como presentadora, maestra de ceremonia. Entonces incursioné en ese espacio. También tuve la grandiosa oportunidad de tocar en los diferentes pueblos, regiones de Santander, en diferentes ciudades de Santander, gracias a los conciertos de extensión, gracias a ese programa tan bonito que tiene el festival de recorrer todo el departamento. Entonces toqué en muchos pueblos, en el primero que toqué, recuerdo, fue Málaga, y fue divina experiencia, fue en el 2009, y eso me llenó a mí de mucho conocimiento del público, de las personas que van a ver los recitales. Me enseñó también a conectarme con ellos, fue muy enriquecedor. Entonces, haber vivido durante esos 7 años como pianista invitada de los conciertos de extensión fue algo que realmente también me dio mucho, me enriqueció mi formación. Y bueno, también estuve en el concurso en el 2011, cuando nos presentamos 7 participantes, 6 hombres y una mujer. Entre esas, bueno, la estudiante de la UIS, la estudiante juiciosa y que vivía pegada pues al piano en el mágico Luisa Calvo, en el mágico auditorio Luisa Calvo, que para mí es un lugar súper especial. Y bueno, pues tuve la dicha de ser premiada en ese concurso, de haber ido a representar a mi universidad y haber aprendido mucho en esas masterclass con el gran maestro Harold Martina, la gran pianista venezolana Vanessa Pérez, el maestro, el director y pianista Felipe Aguirre. Entonces fue algo súper lindo y haber tenido como esa emoción y darles ese premio, pues no solo a mi familia y a mí, sino a mi maestro y a mi universidad. Eso fue algo que me llenó mucho, porque eso, digamos que fue la señal de que el que persevera alcanza y que uno es el resultado de su propio esfuerzo. Yo entrené muchísimo para pasar a esa segunda eliminatoria y me gocé al máximo cada experiencia, incluso en la primera eliminatoria de la emoción lloré tocando Patética de Beethoven, el segundo movimiento que es tan entrañable. Entonces el concurso fue piedra angular para mi formación. Y bueno, como bien lo citas, también los conciertos de abono, también estuve participando en 2 versiones, en la del 2015 y en la del 2016. En el 2015 con la Orquesta Arte Cámara de Medellín, que hicimos pues gira por Santander en ese año,
en el marco del Festival de Piano, y pues tuve la dicha y el privilegio y el gran reto de presentar en la misma noche, en la misma gala de concierto, dos conciertos clásicos como solista, el concierto 2 de Beethoven y el concierto 13 de Mozart, que eso pues ningún pianista se mete en esa camisa de 11 varas para tocar esa, porque el concierto duró prácticamente hora y media, supremamente largas las obras, pero la preparación que desarrollé antes con mis maestras, sobre todo la maestra Blanca, que me enseñó el concierto 13 de Mozart, y la maestra Mariana, que me enseñó el segundo de Beethoven, pues digamos que me permitió eh, sacar adelante ese gran desafío. Y bueno, ya en el 2016, como pianista invitada representando a Colombia en esa versión de Solo Mujeres Pianistas, nunca en la historia del festival se había desarrollado tal iniciativa de invitar a mujeres tan especiales, desarrollando programas tan intimistas y al mismo tiempo tan apoteósicos como el de la maestra Gabriela Montero, la venezolana, que creo que en esa ocasión hizo la sonata, la gran sonata de Liszt. Y bueno, me dieron la oportunidad a mí, pues por todo el bagaje y todas las experiencias anteriores a ese año y todo mi recorrido en el festival, me dieron el gran honor de pues cerrar esa semana de artistas mujeres pianistas, y pues yo he tocado el integral de las estaciones de Tchaikovsky, que es una obra que dura completa, tocada en sus piezas seguidas, 45 minutos sin pausa. Entonces fue un reto enorme, claro que ya lo venía trabajando desde la maestría, con esa obra me he graduado en mi posgrado, y pues muy contenta y muy feliz ahora de recordar todas esas expresiones y todos esos momentos tan especiales de mi vida. Maestra, efectivamente, pues todo se gana en la vida, sí, todo es un recorrido, nadie nació aprendido de un día para otro, sino todo es el producto de algo que se ha sembrado y se está cosechando en este momento. Maestra, de Totalmente. esa dulzura de la maestra Blanca Uribe, al poder de seducción de Carlos Duarte y el temperamento fuerte de Corsantilla en el piano, ninguno de ellos, ninguno, porque uno que ha estado cerca de ellos se escapa de esa parte de esos nervios que anteceden Alucinantes, a sí, un concierto y que uno tiene que trabajar con muchas pinzas porque esos momentos son de plena intimidad en el pianista y, totalmente, y se sí. están pasando por una cantidad de cosas que uno tiene que respetar y tiene que saber muy bien cómo abordarlos a cada uno de ellos para el Sí. momento de salir. Ya esos momentos, esos instantes en el que van a enfrentar al público y se van a enfrentar al programa que tienen preparado son súper especiales. Y más los que han pasado con el concurso. Usted estuvo en el concurso. No sé si sería mucho atrevimiento saber cuál fue la obra que usted preparó o un fragmento de esa obra, cómo fueron los nervios, cómo salió. Usted dice que lloró. Si podríamos Sí. oír un poquitico de eso, si estaría preparado o no. Pero entonces sería muy grato como saber como ese primer momento de ese concurso, porque yo creo que era el primer reto que enfrentaba, ¿no? Sí, bueno, entonces te cuento. Para mí fue realmente un momento súper especial el haber tocado la primera eliminatoria. La segunda también fue muy especial, pero la primera fue el momento más entrañable y como más mío, porque en primer lugar, pues la formación de ese repertorio del concurso la hice pues con las indicaciones de mi profesor, del maestro Jairo, pero en ese tiempo el maestro estaba un poquito enfermo, estaba enfermito, tenía un problema linfático. Entonces, digamos que a mí me tocó sacar como fuerzas, ya me había inscrito y era el repertorio también de mi grado en ese mismo año, en el 2011. Entonces tenía ya la responsabilidad, y bueno, mi maestro pues no pudo estar como tan de cerca, pero cada palabra que él me decía por teléfono, cada recomendación, pues yo trataba de profundizarla al máximo y ponerla súper claro en el estudio para lograr esa calidad interpretativa. Entonces, resulta que pues en la patética, en la sonata número 8 de las 32 sonatas de Beethoven,
Yo he tocado el segundo movimiento recordando a mi maestro cuando me enseñaba los primeros semestres en el programa y fue algo que le dediqué a él. En realidad, o sea, la inspiración vino de esos recuerdos tan lindos, porque en una escuela de piano siempre se gesta un vínculo muy cercano entre el maestro o la maestra y el estudiante. Entonces, él fue la persona que me dio esa sensibilidad en ese momento para expresar toda esa dulzura y esa delicadeza del segundo movimiento del Patética en Beethoven. Eh, Ahorita no podría tocarla porque eso fue hace muchos años, pero tengo empolvados y en mis dedos unas obras que he tocado recientemente, hace un mes, en un recital que hice para mis estudiantes, obviamente de manera muy virtual por todo el tema del confinamiento, y algunas piezas colombianas de Adolfo Mejía que podría bien pues desarrollar ahorita mismo, pero en realidad ese momento de Patética de Beethoven fue algo que me marcó mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Y algo que también me gustó de ese momento fue que a pesar de que la lágrima iba saliendo, el lenguaje fue súper fluido y sin ninguna interrupción, porque a veces pasa que cuando uno, como bien decías ahorita, con los pianistas que acotaste, la gran pianista Blanca Uribe, la gran maestra Blanca Uribe, pasa que es crucial un silencio casi sepulcral para poder apreciar íntimamente cada una de las expresiones íntimas y de la personalidad de cada artista. Y pudo ser que en ese momento se dio algún ruidito externo o la misma lágrima me pudo haber desconcentrado, la pura emocionalidad pudo haber troncado el pasaje, pero ese segundo movimiento que fue tan emocional salió súper fluido, salió súper emotivo. Y además porque como fui la única mujer y además me tocó la balota número 7, porque eso lo sorteaban, y éramos 7, entonces a mí me tocó esperar a todo el mundo que tocaran primero y después yo salir y tocar mi programa. Entonces he hecho el preludio y fuga en si bemol mayor del primer libro de Bach, he tocado Patética, he tocado Encanto de Luisa Calvo, un vals divino, y he tocado el primer estudio trascendental de Liszt. Entonces fue realmente apoteósico ese momento para mí, realmente fue muy especial. Maestra, Adolfo Mejía nombras y Luisa Calvo, ¿sí? Sí. Que son dos referentes, pero súper impresionantes Del piano, del sí, piano. totalmente, sí. Espectacular. Adolfo Mejía tiene algo con Sinfónica del Valle, que hay unas cosas muy bellas. Y me acuerdo que también en el concurso había una modalidad que era obligada, que era tocar una pieza de Luis A. Calvo. Eso era Totalmente, sí. bellísimo porque ahí Sí. salieron personas que fueron intérpretes, se le daba el premio también al mejor intérprete de Luisa Calvo, ¿no? Es Sí. cierto, es cierto, es cierto. Recuerdo que en ese concurso en el que participé, que hice el encanto, el ganador de la mención por mejor interpretación Luisa Calvo fue el pianista pereirano Mauricio Zapata. Él interpretó con una forma muy peculiar de hacer la danza Malvaloca de Loca. Luisa Calvo, la danza tan divina, tan tocada en tantos cuartetos de cuerdas y grupos de cuerdas que la versionan, pero es una obra propia para piano. Y pues no tuve el privilegio de escuchar a Mauricio en ese momento tan especial, pero los maestros han quedado súper extasiados con ese touch, con ese toque de Mauricio. Y han pasado pianistas, pues digamos, bastante admirables en la interpretación de Luisa Calvo y espero que muchos de mis colegas todavía sigan desarrollando esos talentos con el lenguaje del maestro Calvo, porque tenemos nosotros una gran responsabilidad, todos los intérpretes, de mantener vivo el legado de nuestros compositores, los compositores de nuestra tierra. Entonces, sí, esa es una anécdota también muy linda que ya ni recordaba. Maestra, pero también usted fue invitada muy especialmente por el Museo de Luisa Calvo de Agua de Dios a que en un, ¿cómo es? Un natalicio o algo del maestro Luisa Calvo, ¿sí? A un concierto como solista con música de Luisa Calvo, ¿no?
Correcto, Miguel Ángel. Sí, mira, yo he tenido el privilegio de estar en las dos tierras del maestro Calvo. Estuve 2 veces en el marco del Festival Internacional de Piano, pero en los conciertos de extensión, 2 veces en Gambita, en el pueblito donde él nació aquí en Santander. Y pues caminé las calles y las cuadras que se decía, bueno, pues aquí pudo haber nacido el maestro Calvo, que no se tiene un registro, pues digamos, como tan concreto sobre exactamente en qué lugar vivió sus primeros días de infancia. Entonces, pero fue algo muy lindo respirar ese aire, ver esas cascadas, que desde cualquier zona que tú te ubiques del pueblo, observas esos paisajes naturales tan hermosos y respirar en ese ambiente tan sosegado y tan bonito de las personas de Gambita. Y bueno, también estuve en el Museo Luisa Calvo en 3 conciertos. Me invitaron en Agua de Dios, Cundinamarca. La ciudad o el pueblito donde él ya pues estuvo en todo el proceso de la lepra, confinado en el leprocomio de Agua de Dios, y pues visité la clínica de la lepra, visité también su tumba en el cementerio central. Tengo videos de esos momentos porque justamente fui con el semillero de pedagogía del piano que yo tenía en el Conservatorio del Tolima hace unos años, que estuve con ellos trabajando. Eh, y pues fue una experiencia también bastante emotiva para mí. Sí, hice un concierto completo de solo obras del maestro Calvo, sus 4 intermezzos, los valses, sobre todo tan sofisticados que tiene, y algunos pasillos, algunos bambucos, y mis estudiantes también tocaron en esa ocasión. Es muy bonito tener la posibilidad de tocar la música del maestro Calvo, que es tan natural, tan salida del alma, pero sin interrupción, que es, digamos, un lenguaje que todos podemos entender, porque es casi mozartiano, súper sencillo, pero tiene una belleza en la lírica, en las melodías, inigualable, y sobre todo que le derrama a uno la lágrima. Es bastante nostálgica su música también, y cuando se dice, digamos, expresar en el piano la música como el entusiasmo, el republicano, la música más festiva, también es de esos picos emocionales enormes, y se siente esa vibra súper alegre de su música. Era un hombre también de los contrastes, y creo que en el fondo también era pues un ser muy sencillo, y un ser digamos, muy tranquilo, y que podía expresar de forma muy natural lo que vivía y lo que sentía, y creo que vivía muy libre de apegos, y extasiado con su música, con la música que podía hacer en su piano, que también toqué en su hermoso piano del Museo Luisa Calvo. Es una casa que todavía mantienen con todas digamos, cosas personales del maestro, sus libros, sus discos, el piano, las partituras. O sea, lo han, digamos, reservado ese lugar de forma bastante bien, bastante agradable, abierto, con total libertad para todo el que quiera visitarlo. Y pues sí, esas son las experiencias con el maestro Luisa Calvo. Cada músico tiene una percepción muy propia de los compositores y de los artistas que sigue, y obviamente de los músicos, de los compositores que intenta recrear desde sus filosofías en las obras. Y esa es la mía con Luisa Calvo. Yo, a diferencia de muchos musicólogos y teóricos que lo estigmatizan a veces un poco, con todo el respeto lo digo, pienso que él era un ser súper especial y súper sencillo, y que no vivía pensando que estaba enfermo, ¿sí? O como nos pasa a nosotros, que vivimos pensando que estamos confinados. No, él disfrutaba esa conexión con el piano, y eso lo puedo sentir en su música, porque es una música lograda con tal sencillez y con tal fluidez. Entonces, hablar de Luisa Calvo tendríamos que hacer otro programa para... Otro programa, sí. Maestra, Sí, ¿cuál fue la obra que interpretó de Luisa Calvo en el concurso? Encanto.
Encanto. Encanto, el vals Encanto, Sí, sí. y la ganadora fue Malvaloca, ¿cierto? Malva Loca, Malvaloca. Malva Loca, Malvaloca sí. fue la flor que sirvió de ilustración para nuestro Festival de Música Andina Colombiana este Pero año. qué bonito, qué bonito. Mira, yo no comparto esa teoría de que Malva Loca sea el título de un drama musical español. No comparto eso, porque en la tierra de donde estuvo los últimos días el maestro Calvo había mucha naturaleza, había muchas flores. Yo fui, yo viví en ese momento que fui a tocar en esos 3 conciertos, vi toda esa digamos, naturaleza del entorno de su casa, porque la llamaban también la casa de los pajaritos. Y cuando yo me enteré, pues en mis investigaciones, que Malvaloca era el nombre de una flor, dije, ahí está la respuesta. De los primeros compases de esa obra, que son tan delicados y que realmente están evocando la delicadeza de los pétalos de esa flor. Entonces, sí, realmente que estoy muy de acuerdo con lo que dices, o sea, en realidad es lo que trata de revelar esta danza tan sencilla y tan hermosa y tan sofisticada al mismo tiempo, ¿no? Sí, maestra, tuve el privilegio de montar la última exposición de Luisa Calvo con los objetos personales del maestro Luisa Calvo. Estaba viva todavía Anita de Calvo y, Imagínate. y se apoyó con ilustración, con fotografías de Holger López Toscano, y precisamente habla de lo que usted habla, maestra, ¿no? De esos, las flores, los jardines, los pajaritos, y era verdad, se muestra la casa con su enrejado, su jardín de campo lleno de flores y de pajaritos, ¿no? Era una cosa como Sí, de ensueño, como mágica, ¿no? sí, 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 sí. Yo creo que esa es la palabra para definir a Luisa Calvo, la magia. La magia en su música es mágico porque, a ver, nadie ha revelado a ciencia cierta qué es lo que traduce ese famoso título Lejano Azul. Realmente no se tienen la certeza. Mira que cuando yo fui a Gata y yo me paré digamos, en un risco para mirar hacia el paisaje tan divino que tiene alrededor ese pueblo, vi esos chorritos de agua cayendo, esas cascadas que me dicen que esos viajes turísticos a las cascadas de Gambita son espectaculares. Y yo, digamos que conecté de una vez esa imagen de visualizar a lo lejos la cascada con el título del segundo intermeso, El Lejano Azul. Entonces, claro, es una, digamos, ventana abierta para observar muchas cosas cuando hablamos solamente de ese título, pero si me preguntas, nosotros todos estamos en esa gran, digamos, búsqueda, los músicos, de encontrar nuestra verdad. Y para mí la verdad acerca de ese intermeso es esa conexión con la naturaleza que siempre mantuvo el maestro Luis Calvo. ¿Sí? Creo que a veces nos quedamos en lo teórico, creo que a veces decimos, sí, fue un músico un compositor de piezas de salón. Nos hemos quedado estigmatizando y catalogando a los compositores, pero digamos, el trabajo arduo, investigativo, lo debemos hacer nosotros los músicos cuando viajemos a esos lugares propios de los compositores y descubramos por nosotros mismos de qué va toda la música, ¿sí? Porque todos somos en la música, y yo que he podido componer algunas piezas, de hecho una para el maestro Calvo que estrené en el 2015 en ese festival con la orquesta, y que la titulé Intermezzo, pues uno como compositor se da cuenta que la música habla de lo que uno es y de lo que es el entorno en general. Entonces, creo que es fascinante que todos los artistas nos adentremos y no estemos ceñidos a lo que se nos dice que las cosas son a través de la historia. Respeto a los históricos, los teóricos, los musicólogos, pero yo he podido encontrar que a través del indagar, del preguntarse y del llenarse en lo externo para poder entender lo interno con la música, uno puede encontrar muchas verdades. Y en Luisa Calvo, para mí, esa es la tarea más grande, porque era un ser enigmático al mismo tiempo por esta estigmatización de la lepra, ¿no? Era un misterio, ¿no?
ver cómo siguió siendo famoso a pesar de haber sido confinado. Entonces, pues para mí es algo muy bonito y agradable que tú me compartas todas estas anécdotas de ese tiempo en el que conectaste con su familia. Eso es algo maravilloso. Y esa es la tarea, yo pienso, que nosotros podamos estar como todo el tiempo preguntándonos qué realmente, cuál es la razón de trasfondo, ¿no? Verdad absoluta no existe, pero uno puede acercarse a algo que le pueda permitir la inspiración al tocar. Maestra, usted ha estado en todas las facetas en el auditorio de Calvo, porque como nos lo cuenta, estuvo como asistente a los conciertos, estuvo como concursante, estuvo como recitalista y estuvo como estudiante también ahí en el auditorio Luisa Calvo, ¿sí? ¿Cómo diferencia usted los nervios entre una cosa y la otra? Porque yo me imagino que como espectadora también generaría como una expectativa, unos nervios de saber qué era lo que iba a enfrentar, ¿sí? Como concursante otra cosa, y como recitalista ya comprometida como a estar en una nómina con otras mujeres que iban a representar a América y a Europa, pues entonces eso son cosas totalmente diferentes, o los nervios son los mismos siempre. Para nada. Y siempre se van a sentir, de cualquier forma, pero siempre van a estar. Son un motorcito que hace que uno esté, para mí, que uno esté consciente del momento en el que está, ¿sí? Del momento en el que se está viviendo. Porque ¿qué pasaría si uno estuviera en automático y el nervio no hiciera mella de nada? Realmente que seríamos como un torpedo y pasarían cualquier tipo de cosas y pues no habría una dimensión de lo que se está viviendo ni se podría disfrutar, ¿no es cierto? Cuando yo era una estudiante, pues digamos que yo me metía en esos conciertos, en esos recitales de esos grandes pianistas, y sobre todo, por ejemplo, cuando vino la maestra Teresita Gómez, cuando apagó el aire acondicionado, que estaba enfermita, que tocó balada de Chopin y un montón de cosas lindas de Chopin, que fueron conciertos de una dimensión como casi que soportarlo era difícil. Créeme que para mí era como sumergirme. ¿Sí? Para mí era como entrar en un letargo y en un sueño de estoy aprendiendo al observar los pianistas y las pianistas, eh, pero no siento absolutamente nada en mi ser de nervio por él. Obviamente es algo que para él es una cosa o para ella es una cosa pues de diferentes grados de manejo. Yo lo experimenté después, pero en esos momentos yo entraba como en esa magia de que nada existía alrededor, solamente el piano y el intérprete. O sea, para mí esos momentos eran, si me sonaba el teléfono, si habían moscos o zancudos o personas hablando, bueno, eso sí me irritaba un poco, pero como estudiante yo traté siempre como de estar llenándome de esas expresiones tan bonitas que pudimos todos los estudiantes de esa época y en esos tiempos disfrutar, tanto músicos de otros instrumentos como pianistas, tanto de la UIS como de la UNAP y de otras universidades, porque también los concursantes venían de Bogotá, de Medellín, bueno. Cuando participé en el concurso, pues fue algo como no de nervio para tocar perfecto, sino como te dije, la experiencia de haber sacado de forma casi autónoma, autodidacta, perdón, la preparación del repertorio, pues digamos que para mí en vez de sentir ese nervio fue más como el nervio convertido más como en un motor de propulsión para hacer ver que somos capaces las mujeres en primera instancia, porque fui yo la única mujer en ese momento, y soy capaz, aunque no pueda tener a mi maestro tan cerca, ¿sí? Entonces esos nervios se han convertido como en una fuerza que me impulsó. Si me hubiese
puesto en la actitud o en la mentalidad de que debo hacerlo perfecto y tocar impecable y no me puedo equivocar, quizás el nervio lo hubiera sentido como con un cierto toque de miedo, ¿no? Que fue el caso tal vez de un chico en ese concurso que al salir a tocar la sonata de Chopin, de la marcha fúnebre, en el último, hizo muy bien los 3 primeros movimientos y en el último quedó en tabla rasa y pues se levantó de la silla y se fue a llorar ¿cómo se llama? Al backstage, al camerino, porque ya se sintió tal vez ganador y quería hacerlo perfecto y empezó a trastabillar y bueno, qué sé yo qué pudo haberle pasado, pero entonces a lo que voy es que si uno no domina el nervio desde una actitud para salir adelante en la interpretación, si uno deja que ese nervio lo invada a uno y lo llene a uno de miedo, pues pasan cosas como esa, ¿sí? Pero en mi caso fue algo como que me dio más berraquera, ¿no? Además por ser santandereana. Eso también era como muy natural que me saliera así. Y yo he sido muy así, muy en las interpretaciones de los recitales en general, cual sea el contexto, he sido muy repentista y me gusta porque mis maestros me lo enseñaron. Mi maestro se sentaba a enseñarme tocando. O sea, él no se ponía como un típico profe, como te reviso la lección desde el libro, sino que él tocaba las obras para mostrarnos cómo se hacía, cómo se accionaba y cómo se producía el sonido. Lo mismo la maestra Blanca, que pues me dio clases privadas en su apartamento en Laureles, en Medellín. Llegaba y obviamente era el trabajo pues de rigor, los rudimentos, presentarle los avances, pero al final ella se sentaba como cosa de ella. Entonces, como que cuando uno adquiere todas esas herramientas de sencillamente hacer las cosas por disfrute, como que casi no hay nervio, como que puede haber algo de ansiedad un poquito, pero como te digo, canalizada hacia cosas que lo van a impulsar a uno, ¿sí? Y en el caso ya como recitalista invitada en el festival pues ya de las mujeres, eh, mi maestro me dio un consejo muy bonito antes de salir a escena, no justo antes, pero días antes que venía yo ya como enfocada, me dijo, debes tocar en tu mundo, porque obviamente uno dice, Dios, no tengo el bagaje de la maestra Blanca Uribe, pues no, soy una concertista de tercer nivel, pues de talla internacional, me han escogido y yo tengo una gran responsabilidad de rendir bien, pero él me hizo bajar ese grado de tensión, ese grado de ansiedad y de responsabilidad que puede ser gestor de, digamos, pánico o como inseguridad, diciéndome sencillamente esa frase, debes tocar en tu mundo, debes hacerlo en tu mundo, estás en ti. Y créeme que yo salí a ese escenario, además que estaba, ahorita que vi a José Luis Quintero, le iba a agradecer porque esa escenografía que pusieron, esas luces azules entrecruzadas, ese Steinway de concierto que todo el mundo desea tocar, y mi vestido hecho por mi mamá, que es una gran artista también, una modista pero de lujo, que me hace todos todos los vestidos de mis conciertos, pues yo tenía un vestido púrpura divino que me fascinaba, además el tono me ponía como en una vibra y en una onda muy bonita de intimismo, y además que tenía las obras perfectas para poder intimar y para poder estar conmigo, que eran las estaciones de Tchaikovsky. Es una obra romántica divina. Dice mi maestra Mariana que es la obra más hermosa del romanticismo ruso. Entonces, pues yo tuve todo y el nervio no se sintió tal vez en el momento en el que iba a cruzar la puerta para salir, pero al momento de tocar estuvo en mi mundo. Entonces creo que ahí se diluye cualquier tensión emocional, mental, porque entrar en ese proceso creativo de la música es un privilegio y es un placer realmente. O sea, creo que nosotros tenemos, los músicos, el don de la meditación eterna, ¿no? Y de la inspiración eterna. Estamos todo el tiempo conectando con lo divino
¿sí? A través de lo humano que puede ser nuestra mentalidad, nuestro cuerpo, y con lo divino que puede ser como las ideas, la filosofía, el pensamiento y la música y el sonido. Entonces, yo estuve extasiada tocando mis estaciones de Tchaikovsky, fue lo más lindo que me salió, además de Beethoven, que también hice la sonata Opus 90, y sí, sí, la verdad que es algo bastante bonito vivir todas esas emociones, que yo no lo traduzco como algo negativo en últimas. Los nervios no son algo que le impiden a uno realmente desarrollarse como intérprete y como músico. Si el nervio en algún músico, algún artista llega a ser tan desbordante, pues es algo de pensar, ¿no? Porque con nervio o sin nervio uno debe hacer la música y debe ser en su instrumento. Entonces nunca va a ser una barrera y siempre va a estar ahí, pero como ese llamado de conciencia, pienso yo. Sí, maestra, la crítica siempre es dura a veces y siempre nosotros estuvimos en el Festival de Piano Crítica, pero también antes de dar paso a que las personas escriban sus preguntas en el chat, o que le hagan las preguntas directamente a la maestra, quería yo comentarle que sí hay otras personas que están detrás y que sí influyen bastante en el resultado final de lo que es un concierto, ¿cómo es? Un concierto de gala. Por ejemplo, lo acaba de decir usted, maestra, Chucho y José Luis, con esas luces, espectacular. Otro que nos dejó este año, que es el maestro Quevedo, que es el afinador del piano, ¿sí? Que murió el año pasado. Y Tristemente, esta noticia es muy, muy lamentable, muy triste. Yo lo quise muchísimo y todavía su recuerdo le tengo un cariño enorme porque él me acompañó ese año, en el 2016. Pues yo fui muy amiga de él porque, digamos, en backstage, cuando yo tenía que pasar páginas, los tríos que venían, que llevaba el Banco de la República a inaugurar las sesiones de las series, versiones del festival, pues yo hablaba con él a veces en los momentos, digamos, que ya no tenía que pasar yo a pasar las páginas, y fue una persona súper cálida. El maestro Quevedo fue un hombre que hizo su trabajo de una manera tan humilde y tan especialista, tan perfecto. Alexis, el maestro Alexis ha heredado realmente ese don del maestro. El maestro Quevedo fue una pérdida enorme. Yo le tengo un cariño a esa familia enorme. Y te cuento que el primer concierto que yo hice en el Luisa Calvo en el 2010, eh, el maestro Alexis se vino a Bogotá exclusivamente a afinarme el Blüthner, que en ese tiempo no había llegado al Steinway, llegó un año después, y el maestro Alexis Quevedo me afinó ese piano. Y de ahí empieza también el conocimiento pues, de la familia Quevedo. Claro, las personas que están alrededor organizando, tú con los diseños, por favor, los gestores culturales, como los diferentes directores que han estado ahí apoyándonos. Nosotros, por ejemplo, al señor Puno Ardila, al maestro Puno Ardila, le debemos el haber llevado la orquesta Arte Cámara de Medellín en la gira por Santander. Y yo a la directora actual, a la doctora Angélica, le debo el privilegio pues, y la gran oportunidad de haber engalanado también la serie de las mujeres pianistas en el festival. Entonces, realmente que hay muchas personas que trabajan en pro de que todas estas expresiones salgan de manera impecable e inigualable, que no conocemos y que bien vale la pena y la alegría realmente compartir con todos, que es todo un equipo de trabajo, que no es solo el pianista que se sienta ya a tocar o la pianista, es un montón de personas apostando por esta expresión. maestra, y han habido otros estudiantes también como John Randall y como Carlos Andrés Corena, que ya también tuvimos a Carlos Andrés Corena como invitado acá. Espero tener a John Randall también porque me parece importante que son protagonistas dentro del piano y dentro del quehacer cultural de nuestra universidad, ¿no? Y que han ido sembrando semilla y han hecho quedar muy bien a nuestra región a nivel nacional e internacional.
Eso, muchos compañeros, ¿no? Y ahora usted también en su faceta de profesora, pues, así como tuvo compañeros de piano, ¿sí? O Sí. personas con las que compartió como el ideal del piano, también usted ha generado grandes expectativas tanto en adultos como en los niños. Sobre todo en los niños me parece una labor súper interesante porque eso es abonar semilla para que no se pierda ese amor por ese instrumento tan valioso que es el piano. El Entonces, rey. el rey, sí. El rey de Y los esa, instrumentos esa musicales. escuela, ¿de dónde aparece ese nombre, maestra? ¿Sí? Bueno, ay, qué bonito. Gracias Lucingando. por preguntarme, Miguel Ángel, muchas gracias. Mira, nosotros empezamos el proyecto de Lucingando Escuela de Piano en el 2015, cuando yo estaba terminando mi maestría en Pedagogía del Piano en la Nacional. Yo empecé con 15 estudiantes de forma itinerante, porque yo, digamos, una estudiante de otra parte del país, en Bogotá, pues no tenía como una sede para reunirlos. Entonces yo, digamos, me contactaron, hice algunos contactos y yo iba a las casas de ellos y les trabajaba sus repertorios, sus niveles, sus competencias, y resultó tan bonito todo ese proceso que se fue liderando que al final del primer semestre pudimos desarrollar un concierto en la Sala Otto de Graves de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y cuando se fue gestando todo ese proceso, pues nace como la inquietud de formar mi escuela, porque no quería que mis estudiantes estuvieran aislados, porque siempre he defendido que, como te decía al comienzo, la escuela es un vínculo, ¿no? Eh, Entre quien enseña, que también está aprendiendo, y quien aprende, que también está enseñando, ¿no? Eh, entonces empieza el proyecto allá en Bogotá, gracias a esas iniciativas. Pero, digamos, después, cuando me he graduado de la maestría y han resultado propuestas de trabajo en universidades, en la UIS, en la universidad, en el Conservatorio del Tolima, en los dos programas, en la licenciatura en música, maestro en música, y en la Universidad de Pamplona, que actualmente es donde trabajo, eh, pues digamos, no pude mantener activo el proyecto de Lucingando. Y como ya he podido alcanzar varias metas que me tracé como docente universitaria, el hecho de graduar a mis estudiantes, que haya podido hacer sus recitales de grado a 3 estudiantes muy buenos, muy destacados en la Universidad de Pamplona, pues como que uno ya va sintiendo que ya su aporte y como su granito de arena ya se ha puesto en esas instituciones. En el Conservatorio del Tolima, por ejemplo, el semillero de pedagogía del piano. Y en la UIS, pues todos los chicos a los que yo pude iniciar proceso, porque casi todos eran de primer semestre, y a todos los chicos que yo acompañé como pianista también en sus recitales finales y conciertos de estudiantes. Entonces llegó un punto en el que yo dije, yo no me quiero quedar sin mi proyecto, porque en realidad que uno pues entrega de forma muy generosa a través de la enseñanza muchas cosas, pero son estudiantes que van a pasar y que han estado conmigo en algún momento de su formación, pero no ha sido un trabajo escalonado paso a paso, que es lo que yo pretendo con mi escuela de piano. Eh, y por eso entonces dije, es el momento de empezar otra vez o de reactivar, pero ahora en mi ciudad, porque Piedecuesta conmigo ha sido pues muy linda y todas las personas aquí en Piedecuesta me tienen un cariño muy especial. En el 2017 me han invitado a tocar en el Festival Internacional de Coros, el gestor cultural Omar, se me escapa el apellido, pero Omar, si me estás escuchando, muchas gracias por esa invitación tan linda. En esa invitación que me hicieron, me dio la sorpresa de pues, ser, digamos, me dieron ¿cómo se llama eso? La Orden Victoriano de Diego y Paredes, que es como un premio que se le da al gestor cultural, cosa que no esperaba de la alcaldía de Piedecuesta en ese año, en el 2017.
Y en las siguientes versiones del Festival Internacional de Coros, que Semana Santa también han venido pues extendiendo la invitación para tocar, pese a que no es un escenario propio para el piano, pero en Piedecuesta me han acogido muy bien. Además que también Piedecuesta fue una ciudad que nos acogió en la gira con la Orquesta Arte Cámara por Santander, en el Teatro Gonzalo Prada Mantilla. Entonces yo pues he tenido, como te digo, una acogida tan bella, una valoración de todo lo que yo he hecho en mi carrera de tan joven, porque falta muchísimo por seguir trabajando, para seguir construyendo. Siempre hay más sueños que uno puede seguir logrando. Y pues yo dije, Piedecuesta se merece que yo pueda entregar todo lo que he atesorado en mis estudios, mi experiencia, y yo creo que, bueno, vamos a reactivarlo aquí en Piedecuesta. Y fíjate que la acogida ha sido muy bonita, ha sido fantástica, me siento súper agradecida pese a estos tiempos de confinamiento. Ya sabes, todos nos estamos abanderando con la virtualidad, y tengo muchos estudiantes aquí en Piedecuesta y también en otras ciudades, incluso en otros países. Tenemos una estudiante en Australia y tenemos un estudiante en Nicaragua. Y tenemos en nuestra base de la escuela un semillero de niños que están haciendo un trabajo hermosísimo de aplaudir, que le roban a uno el corazón cuando uno los ve tocar. No sé si quieras mostrarlos ahí en el concierto que te compartimos, que hace poco hicieron mis estudiantes el 27 de junio. Entonces así pues digamos que se ha podido ir desarrollando el trabajo con mi escuela, gracias a poder reconocer a los piedecuestanos pues todo el cariño que me han brindado y querer aportarle a mi tierra. Maestra, totalmente, pues todo eso es ganado, ¿no? Y agradecido con todo ese futuro que usted está creando para el piano. Tenemos dos personas, uno es Juan Díaz, que quiere hacerle una pregunta, y el otro es Luis Camargo, que es un egresado de la Universidad Industrial de Santander, que está en Canadá, y que dice que espera de la maestra oír parte de un recital, ¿sí? De la Vale, maestra Andrea Buitrago. sí, Pero entonces, antecitos, permitámosle a Juan Díaz el micrófono para que le haga una pregunta. Él dice que claro también que ha sí. participado de todas las actividades del Festival Internacional de Piano y quería hacerle una pregunta. Entonces, pues Juan Díaz, si quieres hacerle la pregunta directamente a la maestra, con mucho gusto. Hola Andrea, ¿cómo estás? Habla con Juan Carlos Díaz. Hola Juan Carlos, muy bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, yo he tenido la oportunidad de asistir al evento, al Festival Internacional de Piano de la UIS por varios años y la verdad ha sido una experiencia muy satisfactoria. Entonces, tener en cuenta de que, digamos, la posibilidad que tuviste ha sido pues, grandiosa y te felicito por ese logro que has logrado. Te quería preguntar básicamente, digamos, ¿cuál fue tu motivación o cómo fue en esos inicios en el piano? ¿Qué te motivó y cómo llegaste a amar el piano? Bueno, ya lo había comentado, no sé si de pronto fue que hace poquito entraste, Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Pero muchas gracias por volverme a preguntar esto. ¿Cuál fue mi motivación o qué fue lo que realmente me llevó a amar el piano? Eh, yo creo que aquí juega un papel muy importante el primer acercamiento de repertorios o de obras que uno hace en su instrumento. Entonces, en mi caso, la primera obra que yo estudié formal en el piano, porque las piezas primeras pues fueron algunos ejercicios y piezas como muy pedagógicas, pero obra como tal que yo haya estudiado y que hoy por hoy cuando me siento en piano siempre recuerdo es el Vals en do sostenido menor de Chopin, de Frédéric Chopin, el compositor polaco. Eh, y pues yo creo que ver las expresiones musicales, artísticas, pianísticas de todos los grandes intérpretes de Chopin, especialmente los concursantes del concurso Chopin en Varsovia, que se hace creo que cada 4 años, especialmente por ejemplo Juliana Avdiva, o la primera, ella fue la segunda mujer ganadora de ese concurso,
o la primera, la legendaria Marta Argerich, argentina. Digamos que eso hizo que además de todo lo que llegó del exterior, el festival, ver a los pianistas, ver el amor de mi maestro al enseñar, al entregarnos en cada enseñanza, en cada explicación, cuando él tocaba el repertorio. O sea, además de todo eso, fue el escuchar grandes intérpretes haciendo la música que yo estaba estudiando, las primeras obras que estaba estudiando. Chopin juega un papel muy importante en su música, en mi motivación por el piano y por la pasión por este instrumento. Siento que es un lenguaje que se me da muy bien, no me siento forzada cuando lo estoy haciendo. Obviamente hay un repertorio demasiado exigente, eso es pues para músicos de tercer nivel de formación. Algún día quizás llegaremos allá, todo depende de la perspectiva que uno tenga para apuntar a ese norte, pero inevitablemente su música me marcó por haber sido la primera obra que estudié de Chopin en mis estudios en la UIS con mi maestro Jairo. Entonces, ¿y qué me apasiona de mi instrumento? Que no es tan fácil de tocar, que las personas, muchos consideran como el piano, bueno, pues pulso una tecla y me suena, ¿sí? Como que, ay, yo quiero aprender a tocar el piano, como que es más fácil decirlo, ¿no? Y es fácil, claro que sí es fácil, y es algo, si a uno le apasiona y le mueve, y la música nace, desde adentro, ese gusto por querer hacer la música, sentirla, disfrutarla en el instrumento, disfrutar del aprender, pues el piano no es difícil, pero es un reto enorme. Cada vez que uno avanza, se van dando cada vez más retos y cada vez más, y retos de más complejidad, ¿no? Es un instrumento que poco a poco le va mostrando a uno que puede haber más y más y más, y nunca se acaba. Y eso me apasiona y eso me gusta de mi instrumento, porque a mí me parece interesante que los seres humanos no nos quedemos siempre como con lo que tenemos, sino que tratemos de trascender y de buscar otros caminos, nuevas maneras. Y este instrumento ofrece esa gran oportunidad de continuar la búsqueda por siempre. Mi maestra Blanca dice, yo en la otra vida, si vuelvo a nacer, yo en la otra vida quiero volver a ser pianista y ser mejor pianista, ¿sí? Quiero tocar el piano cada vez mejor y estudio para tocar cada vez mejor. Ya la maestra Blanca Uribe tiene, ¿cuántos? 80, ¿sí? Sí, bueno, pues no se debe revelar la edad de las mujeres, ¿no? No, es una broma. No. Sí, creo que la maestra ya está por esas edades, pero no se le nota. La maestra, como ha hecho tanta música y la música tiene ese don tan especial de que rejuvenece los rostros. Yo ahorita voy a cumplir 32 y creo que me veo más o menos como de 15, 16. Entonces es realmente algo muy lindo que tiene la música, que lo hace a uno inmortal, ¿no? Entre comillas, o sea, realmente que cuando uno está en contacto con ese lenguaje, es como si uno estuviera rejuveneciéndose todo el tiempo. Maestra, entonces vamos al saludito de Luis Camargo, ¿sí? Que está solicitando. Ya habíamos previsto que podíamos hacer como algo de interpretación en el piano. Ese Sí. niño que usted tiene ahí llamado Yamaha, un piano vertical. Sí. ¿Hace cuánto lo tiene? Bueno, fíjate que este hermoso instrumento, compañero de vida, de luchas y de aprendizajes, ha llegado a mi vida justo cuando estaba en las clases con la maestra Blanca en Medellín en el 2012. Yo llegué a Medellín con mi Clavinova Medley, ¿sí? Sencillito, y empecé con las clases con la maestra y ella me ha dicho, pero necesitas un buen instrumento. Y yo me quedo como, no lo había pensado, o sea, porque es súper costoso, pero bueno, empecé a hacer las averiguaciones y resulta que en Medellín hay una sucursal de Yamaha.
Yamaha a nivel internacional en el centro comercial El Tesoro. Entonces resulta que la maestra frecuentaba mucho el centro comercial también, para hacer sus diligencias y todo esto. Y me dijo, porque yo le dije, maestra, ya averigüé el piano, me cuesta esto, lo quiero comprar, voy a hacer un esfuerzo enorme porque eso es súper costoso. Me dijo, perfecto, yo voy, avísame qué día puedo pasarme por Yamaha y voy y te pruebo el piano. Entonces, claro, maestra, ¿qué puede pasar tal día? Y fue, se sentó, hizo sus escalas, dijo, ya te elegí el piano. Ahí ya saben cuál es el piano que te tienen que vender a ti. Entonces, así fue como llegó él a mi vida y me ha acompañado a todos lados. Después de Medellín me lo llevé para Bogotá cuando hice la maestría, después me lo traje para Piedecuesta y me ha acompañado a varios recitales que he hecho en el Gonzalo Prada Mantilla. Es un piano que responde muy bien, es un Yamaha vertical, acústico, divino, que aguanta súper bien las afinaciones, todavía está súper bien, lo hemos afinado apenas hace unos meses, y es un piano muy lindo con el que hice el recital del Amor Universal hace un mes, que está colgado en el canal de la escuela. Maestra, entonces vamos a oír a Luis Camargo, por favor. Maestra Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Estoy pendiente de oír a sus 32 primaveras, oír una parte pequeña de su recital, porque ya te hemos oído toda la extensa obra, pero por lo menos regálenos un pedacito de todo lo que ha hecho en su vida. Claro que sí, claro que sí. Ellos ya tienen todo listo para ponerlo en pantalla, entonces les daremos el espacio y muchas gracias por tu saludo. Listo, Andreita, entonces, si quieres, piano y después miramos algo de la escuela, del recital de la escuela. Y sí, ¿Vale? tenemos hasta Claro que las sí. 5:30, entonces, bienvenida, maestra. Muchas gracias. Nos vas a tocar algo. Bueno, sí, quiero hacer el bambuco en si menor de Adolfo Mejía. Vamos a escucharlo. ¿Listo? Perfecto.
Muchas gracias. Bueno, con mucho cariño para ustedes. ¿Sí Muy se hermoso, escuchó? maestra. Sí, Y con Muy estas bonito. transmisiones es un poco complicado, ¿no? No, un sonido muy bonito. sí. Muchas gracias. Adolfo Mejía, gran referente, gran compositor de nuestra Sí. música, maestra, sí. He oído varias interpretaciones a través de la Orquesta Sinfónica del Valle, que me parece que tienen un CD muy bueno, ¿sí? Incluso hay Claro. algo, me parece, que se llama Acuarela, que es de él, me parece, ¿sí? Sí, y un poema sinfónico, Íntima, se titula Íntima, divino. Espectacular, sí. Espectacular, sí. Espectacular, sí. Maestra, no sé si súper hermosísima la interpretación, ¿sí? Desde la virtualidad, muchísimas gracias, ¿sí? Bueno, con el Está mayor de los fríamente cariños. calculado, ¿sí? Podríamos hacer un concierto por acá, por este lado, en una futura tertulia donde toquemos Luisa Calvo, que me parece bellísimo, Claro que sí. tanto Sería usted fantástico, claro que sí. como compartir como con los niños también. Entonces, no sé si Sí, podríamos compartir algo del concierto de los niños, o prefiere primero... sí. Pues mira, si quieres en el orden en el que te lo había enviado, fantástico. Cuando toqué con la orquesta, el concierto de Beethoven, cuando hice Luisa Calvo en el Tolima, cuando toqué hace poco el recital de Chopin, cuando hice un vals muy lindo también de Chopin y lo de los chicos. Si quieres, fragmentitos cortos, son como tú fragmentos, quieras. ¿cierto? Son Sí, fragmentos. son fragmentos. Bueno, entonces le agradeceríamos a Jesús que nos pudiera compartir como estos links que nos mandó la maestra con estos conciertos, con estos momentos de estos conciertos. Este era Beethoven, segundo concierto. ¿Quieres puedes colocar otros? Tal vez el de Chopin. Vamos a ver otro.
Escuela de Piano les da la bienvenida al segundo recital de piano desarrollado por nuestros estudiantes destacados, hoy 27 de junio de 2020. En esta noche nos deleitaremos con lo mejor del repertorio de nuestros intérpretes. Escucharemos piezas musicales de tradición popular y de los reconocidos compositores clásicos como Beethoven, Burgmüller, Czerny y Hahn. Queremos destacar el gran mérito de las familias vinculadas a nuestra escuela, pues con ayuda de papá y mamá ha sido posible que todos nuestros futuros grandes pianistas puedan hoy compartir sus aprendizajes en el piano, el instrumento rey. También queremos invitar a todas las personas interesadas en aprender y realizar sus sueños en el piano a participar de los cursos cortos y continuos que ofrece nuestra escuela, actualmente en modalidad virtual. Babies, divertimento, junior, senior y personalizado. Sin más preámbulo, iniciamos. Nuestra primera pianista es Mariana, de la ciudad de Piedecuesta, quien desarrolla el curso Divertimento para niñas y niños de 5 a 7 años. Nos interpreta Una vez hubo un juez. Nuestra segunda pianista es Luciana, de la ciudad de Bucaramanga. Nos interpreta un bello estudio en teclas negras y El cumpleaños. Nuestro tercer pianista es Daniel, de la ciudad de Bogotá, quien desarrolla el curso Junior para niñas y niños de 8 a 10 años. Nos interpreta el tema de la Oda a la Alegría de Beethoven. Escucharemos ahora a la pianista Laura Isabel, de la ciudad de Cartagena. Desarrolla el curso senior para jóvenes y adultos de 14 a 40 años. Nos interpreta las piezas Arremar y La Marcha de los Santos.
Maestra, hermosísimo, hermosísimo. Pues desde la virtualidad es un reto enorme. Esto para los niños, ¿sí? Y los invito a que escuchen el concierto completo en nuestro canal de YouTube. Al final nos interpreta un estudiante muy brillante de la escuela el primer movimiento del Claro de Luna de Beethoven, de la sonata Claro de Luna. Entonces es algo bastante hermoso de compartir porque nuestros estudiantes se están apalancando con instrumentos muy sencillitos, con instrumentos muy modestos, ya vieron ustedes, y aunque a veces no tienen todo el teclado que se necesita para tocar, por ejemplo en esta obra del Claro de Luna, ellos lo han hecho con toda la dedicación, con todo el amor, y yo me siento pues muy orgullosa de sus logros y los invitamos a todos para que se inscriban en nuestros cursos. Maestra, ¿y será que podemos compartir el link para que la gente vea este concierto de los niños? Claro que sí, claro que sí. No sé si Jesús me puede ayudar con el compartir el enlace, tal vez. Ya lo compartió. Entonces, muy chévere. Maestra, nos podríamos quedar aquí. Ha sido una tertulia súper hermosísima. Quedamos con muchas cosas en el tintero ahí para conversar, ¿sí? Y claro espero que tengamos la oportunidad de tenerla en otro momento, en otra tertulia, ¿sí? Para que sigamos como contando todas estas cosas, todas estas experiencias que se ha vivido durante esta corta trayectoria, porque es muy joven, ¿sí? Pero ha dejado muchísimas cosas con grandes experiencias y ha dado muchos frutos y está creando semilla para el futuro del piano. Maestra, muchísimas gracias a nombre de la Universidad Industrial de Santander, la UIS que queremos. También agradecerle muchísimo a todas las personas que participaron de esta tertulia, gratísimamente sorprendidos con todo lo que ha hecho en tan corto tiempo de vida y esperamos que la tengamos muy pronto con nosotros otra vez. Bueno, encantada de participar en estos espacios tan hermosos, de volver a conectar con mi universidad, con mi alma mater, así sea a través de la virtualidad. Miguel Ángel, te agradezco en el alma este momento tan bonito, yo lo he gozado, lo he disfrutado, la verdad que se me pasó, como bien me dijiste el tiempo, no supe a qué horas, la verdad me gustó mucho conectar con los recuerdos, con las experiencias, y la verdad es que sí, yo he sido una apasionada de mi instrumento, de la pedagogía en especial, y por eso yo creo que el Dios Supremo y el Ser Supremo le da a uno todas esas bendiciones así de joven. Entonces yo los invito a todos los que están estudiando el piano, que continúen sus carreras, que sigan amando su instrumento y que se llenen de lo mejor. Ahorita viene una versión del Festival Internacional de Piano de lujo que no se pueden perder y los invito para que estén ahí agendados con todo lo que tiene que ver con el festival. Tenemos de invitado a Beethoven, ¿sí? Este año, entonces increíble. Además que vamos a tener unas tertulias súper increíbles con la linterna, que es el que está elaborando el cartel en una máquina súper antigua, ¿sí? Porque hay dos versiones, el afiche oficial y el virtual, y el afiche que se va a imprimir para ser firmado por el maestro Fingo, Leonardo Arias, que es un ilustrador súper importantísimo de la ciudad de Cali, y también vamos a tener muchas cosas interesantes en este festival, en esta versión virtual, porque en la UIS siempre queremos ser pioneros en muchísimas cosas. Y lo hemos sido. Cordialmente invitado ahorita en agosto al Festival Internacional de Piano. Maestra, muchísimas gracias, un abrazo enorme y totalmente y eternamente agradecido. Entonces, muchas gracias a ti. Bien. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos por su participación.